trataremos de ver el video al final. Adelante, Carlos Alberto. Ok. Mil gracias. Lo primero que tengo que decirle, gracias, Darío, y gracias, Jaime, por esta invitación. Me alegro inmensamente de verlos. Es, sí, 55 años o más, como decíamos, pasan, ¿no? Pero yo veo que tenemos muchísimas cosas en común, ¿no? O sea, 6 años o 10 años que estuve con ustedes representaron una etapa muy importante en mi vida y en la vida de todos, supongo. La razón por la cual ustedes están reunidos es esa, ¿no? Que a pesar de que cogimos caminos muy distintos, venimos de un mismo origen y sencillamente son distintas formas de caminar en la vida, lo que tomamos después de eso. El tema que quería presentarles es relacionado con mi vida y la forma como Jaime dijo que en una forma u otra siempre el arte, siempre la creatividad estuvo relacionado con mi vida. Desde los años del Mortiño y desde los años de Santa Rosa y después, lógicamente, en mi vida profesional, porque lo que no sé si tuvieron oportunidad de ver el currículum vitae que mandé para que estuvieran un poco enterados con anticipación. Prácticamente tengo 2 vidas paralelas en ese sentido y por eso mandé 2 currículum distintos. Uno que es la parte profesional en la que me dediqué a la publicidad desde el año 68 precisamente, y paralelamente lo que he hecho con el arte, que yo nunca quise mezclar las 2 vidas, digámoslo así, y siempre estuve ocupado de hacer las 2 y de hacer trabajo relacionado con los dos aspectos. Para mí, la ventaja es que ambos tienen el mismo denominador común, que es la creatividad, ¿no? La publicidad me dio eso y por eso, en la publicidad, uno desde el comienzo hace parte del departamento creativo. Vamos a hablar de eso porque también la creatividad, como ustedes deben saber, la creatividad no es solo relacionada con el arte, la creatividad es relacionada prácticamente con la vida de todos, ¿no? Con la vida de cada uno y está, la evolución y lo que hacemos prácticamente cada día tiene una dosis de creatividad. Me perdonan si por ahí se me sale un término que otro en inglés. Llevo 40 años en Estados Unidos, de manera que llevo pensando en inglés más que en español después de todo este tiempo. No es que me quiera dar de mucho café con leche, de manera que por favor entienden eso. La presentación mía es la primera vez, digamos así, que que hago una presentación tan personal. Y de manera que prácticamente, sí, no solo no he tenido oportunidad, sino que realmente yo he querido que mi trabajo y mis obras abren por mí. Aquí la situación está un poco distinta. Yo quiero, en primer lugar, que ustedes me ubiquen un poco más para que, ¿no? Con ustedes, con algunos de ustedes, como se mencionó, estuve directamente en distintos años, incluso desde la época del Mortiño hasta la época y luego los años de Santa Rosa y en Bogotá. Otros hablaron, o seguramente han hablado de mí, lo mismo que de ustedes. He oído comentar o oído los nombres de ustedes. No estuve en comunicación directa con algunos de ustedes, de manera que, pero la misma historia, aprecio mucho y sé de dónde vienen y sé, para dónde van. De manera que con esto les voy a iniciar mi presentación, que está relacionada prácticamente
con el viaje en mi vida. Vamos a ver si puedo encontrar. Sí, aquí está. ¿Pueden ver? Sí, falta ampliarla. Ok. De manera que para que me puedan ubicar, en 1962, que llamo el llamado del cielo, puse mi rostro en una obra muy conocida, como ustedes saben, de manera que prácticamente ese fue el toque inicial, digámoslo así, ¿no? Que para mí comenzó desde la época del padre Amaya, del padre Umaña, que tenía los Gonzagas y me enganchó para el Mortiño. Después, en el 62, fue ya la entrada a Santa Rosa. De manera que, sí, la imagen, esta es una imagen que si la buscamos en los libros de arte de Santa Rosa, tenía un bloquecito negro cubriendo las partes, ¿no? Del cuerpo que no nos permitían ver en esa época. Y seguramente Miguel Ángel lo pintó así de pequeño porque eso era lo que le permitía seguramente Julio II y la curia hacer en esa época, ¿no? Okay. Sí. Esto es un vuelo de pájaro de mi vida. Sí, como algunos de ustedes nacieron en el 45. Esa fue, alcancé a nacer en Bogotá y viajamos inmediatamente después al Valle, donde viví los primeros 12 años, 10 años de vida, después de pasar a Bogotá y al Mortiño, después al Mortiño. Allí, en esta foto, que yo conservo muy pocas fotos de esa época, incluso de Santa Rosa, lógicamente, no nos, por la modestia, supongo, y el amor propio, no eran permitidas las fotos. Pero aquí algunos, yo no tengo la memoria que tiene Rafa, por ejemplo, para acordarse de todos los detalles, pero aquí pueden ver Borrero, Amaya, de Perico, está en esa foto. Eso fue en la época del Mortiño, cuando sí, seguramente el segundo año de Mortiño o el tercer año Mortiño. En el 62, como les comenté, pasé a Santa Rosa y les muestro esa foto incluso que encontré muy bella de la capilla del Mortiño. Una cosa que es diciente es que precisamente, como les digo, cosas relacionadas con el arte comenzaron en esa época. No, el padre Londoño me encargó de arreglar los floreros de la capilla. Yo era el encargado de eso. En la época de Santa Rosa, como le digo, incluso viendo en mi pasado, hay cosas que no estaban relacionadas con la creatividad o con el arte. Lógicamente, el padre Briceño con las clases de arte, pero también el toque o el encuentro con la literatura, con la música y con todas esas cosas influyen mucho en la vida de cada uno. Y uno no se da cuenta cómo influye ese tipo de educación en la vida futura, como ha pasado. En 1968 me retiré después de ir a la misma historia en las eclesiásticas, como dijo Jaime. Allí, gracias a Jaime, nos volábamos a ver películas de
de Antonioni, de Fellini y Bergman, que la misma historia influenciaron la vida mía y la vida de muchos creativos en el futuro. Eso fue realmente muy importante para mí. En esa época también tuve contacto gracias al padre Valserra, que organizaba la misa por televisión. Entonces estuve muy involucrado con eso y me inicié en las cosas de la televisión y del aspecto visual. En esa época, como veníamos del Porciño, tuvimos el año de ciencias, que le comentaba a Jaime Heredia y me dijo, no comente esto, pero yo sí lo digo que fue, digamos, la entrada a Bogotá y todo eso fue como un abrir de ojos para nosotros, para los que veníamos prácticamente encerrados desde pequeños al Morciño, y teníamos poco visión del mundo en esa época. Y nos ponen en un grupo de ciencias con las niñas de bacteriología, eran como 50 niñas de bacteriología. Para nosotros eso fue una revelación. Desafortunadamente fue el comienzo seguramente de perder la vocación, pero después filosofía estuve un año nomás, pero toda esa educación me sirvió en el futuro, porque una de las cosas que me di cuenta en el futuro que tenía yo, que muchos no tenían, y gente relacionada con trabajo de publicidad y todo eso, que nos enseñaron a pensar. Y eso es muy importante, en el desarrollo, porque yo tenía la ventaja de eso, de que la parte creativa yo no la abandonó, pero sí sabía, sabía cómo pensar. Pensaba y sabía cómo escribir también. De manera que yo inicié la publicidad en el 68 en Cali. Incluso comencé como escritor, porque eso era lo que sabíamos hacer. Desgraciadamente me dijeron, usted no está para esto porque lo que escribe usted es muy filosófico y realmente, y la gente no va a comprar cremas de dientes con este tipo de escritura. Pero sí, le comentó a Jaime también que comencé a escribir en el periódico sobre cine, porque eso también lo sabía. Todas esas cosas me sirvieron mucho en el futuro. Yo pensé en esa época en meterme en clases de publicidad, pero no había. En Colombia no había nada relacionado con eso. Por eso comenzó mi primera obsesión, y por eso llamé también esta presentación parte de la obsesión, era de venirme para Estados Unidos, donde realmente la publicidad nació y la publicidad realmente tenía lo que me podía enseñar. Pero la época de Colombia en Cali, tuve la suerte de contactarme con gente que en esa época era muy especial y sabía mucho la publicidad. Yo estuve en Cartón de Colombia, que tenía con seguridad el mejor diseño gráfico en el país. De manera que estuve 6 años y ahí aprendí no solo todo lo relacionado con impresión, pero también con diseño gráfico. Y también fue la época en que me integré más y aprendí más sobre fotografía, porque en Cartón de Colombia me encargaron de diseñar los annual reports, los reportes anuales de la empresa, y yo tuve la suerte de trabajar con un fotógrafo que que cubría Latinoamérica para National Geographic. Y yo viajaba con él, viajábamos juntos tomando fotografías,
Y él desde el comienzo me cogió como el alumno y me enseñó increíbles cosas sobre fotografía. Esa fue la primera, realmente la primera oportunidad de saber lo que era la fotografía. Una de las cosas que me dijo, fotografía se aprende la técnica, pero la fotografía realmente y el potencial de la fotografía se aprende solamente tomando fotos. Y entonces, y es así como desde ese momento yo nunca dejé de tomar fotos. En esa época también, y no vieron el vídeo de los lápices, pero también comencé a imaginar lo que el lápiz podía representar, y yo comencé haciendo bocetos de lápices y encontrando posibilidades con el lápiz. De manera que eso es otra obsesión que se vino conmigo desde esa época aproximadamente 72, que comencé a pintar mis primeros lápices. Y estuvieron durante toda mi vida. Algunas veces los abandoné, pero parece que me perseguían y todavía me persiguen. Y en este momento ya somos amigos y realmente lo que les voy a mostrar, que seguramente también pudieron ver, es que han evolucionado en una forma que toma sentido para mí, porque el lápiz se convirtió no solo en un objeto, sino en un sujeto. Y yo siempre, la forma como lo representé es que el lápiz es una extensión del cerebro. Y realmente eso es, cuando cogemos un lápiz o una máquina de escribir o algo así, o en estos días el computador, eso comienza a pertenecer a nuestro cerebro y se convierte en nosotros mismos y se convierte en nuestras herramientas para hacer lo que podamos hacer. Después, el diseño gráfico y el diseño de cajas y de todo eso no fue suficiente para mí, porque siempre estaba interesado en la publicidad. Y la misma historia, la obsesión de venirme para Estados Unidos y aprender, porque para mí, y me di cuenta desde esa época que la mejor escuela que yo podía tener es trabajando en el campo. Y así fue. Cuando vine a Estados Unidos traté de conseguir o de integrarme, o pensé en irme a escuelas de diseño gráfico, pero yo estaba aprendiendo tanto en el trabajo que dije, yo no necesito esto. En cambio, me dediqué a tomar cursos de arte, de pintura, de escultura, de grabado, de caligrafía y todas esas cosas que me ayudaran en esa otra parte que era todavía un hueco para mí, que fue el arte. De manera que también fui pensando en la misma historia, en cómo venirme para Estados Unidos, pude conectarme con Centro de Publicidad en Cali, que tenía una asociación con Ogilvy en Estados Unidos. Y así logré comenzar que entonces Ogilvy me trasladara a Estados Unidos. Y sí, para muchos que se vinieron a Estados Unidos, se vinieron con los brazos vacíos. Yo afortunadamente venía conectado y entré directamente al siguiente día y llegar a Estados Unidos. Ya fui a trabajar en la agencia. Y ese se convirtió para mí la misma historia en tiempo de entrenamiento. Yo diría que desde el momento en que comencé en la publicidad hasta por lo menos por 15 años, para mí eso significó un aprendimiento. Sí, la ventaja que tenemos nosotros y que aprendí es que por lo menos en mi caso,
yo nunca perdí, digamos, el sentido de el niño en el aprendizaje. El niño cuando es impresionante que todo es nuevo para él. Y para mí, cuando vine a Estados Unidos y cuando aprendí a la publicidad, para mí todo era nuevo. Y yo me convertí en una esponja. Por eso yo diría que yo comencé a producir desde el comienzo, pero comencé realmente a andar, por mí mismo aproximadamente después de 6 años de estar en Estados Unidos. Ahí fue cuando comencé a decir, si ya sé lo que necesito, ya ahora tengo que producir por mí mismo. De manera que eso fue Ogilvy. Para mí, lo que están viendo allí fue un libro muy conocido de David Ogilvy, el fundador de la empresa, que es una de las personas más famosas en la publicidad en el mundo. Y una de las cosas que era, y el libro lo añade, es que Ogilvy no comenzó como creativo, sino Ogilvy comenzó como vendedor ambulante prácticamente, yendo de casa en casa, y dijo que para él esa fue la mejor lección para la vida, porque aprendió a relacionarse con los consumidores directamente. Y en esa forma, Ogilvy no se conoció como la agencia más creativa del mundo, pero sí la agencia más efectiva del mundo. Y eso es una de las cosas que aprendí. De manera que estuve con Ogilvy en Houston por 6 años y después en total 25 años con Ogilvy. Al final ya vi que para mí yo necesitaba buscar algo distinto, y fue cuando me conecté con GAF, con el que estoy todavía trabajo, todavía soy un asalariado. Pero para mí la transformación de estar en una agencia a estar en la parte del cliente. GAF tiene una agencia interna, tenemos 30 personas en la agencia, yo soy director creativo, y para mí lo que significó también desde los años en Colombia y desde los años con Ogilvy, en que me dediqué a producir publicidad. En GAF me convertí en hacer posible la producción de la publicidad y de producir cosas yo mismo, de manejar un grupo y inspirar a ese grupo para que ellos se inspiren. De manera que ha sido, es una forma muy distinta de pensar y una forma muy distinta de obrar también, porque uno tiene que comenzar a delegar, aprender a delegar y darse cuenta de que otros tienen buenas ideas y que pueden tener incluso mejores ideas que las que puede tener uno. Una de las cosas que me dicen a mí es que, ¿cómo hace usted usted siempre tiene ideas? Y yo les digo, muchas ideas mías están basadas en sus ideas. Lo que pasa es que usted no ve la idea y las posibilidades de esa idea. Otra cosa que aprendí y que también está relacionada con la educación que recibí, incluso con los jesuitas, es que uno aprende a reconocer ideas. Y en publicidad tenemos un término que decía que se dice que las mejores ideas, ideas with legs, ideas con piernas, ideas que pueden caminar en distintos aspectos y que pueden tener continuación. Y eso es algo que yo aprendí y que lo convertí también en lo que hago en arte, porque yo puedo coger un objeto
y comienzo, volviendo a la obsesión, a ver qué posibilidades hay con ese objeto, qué posibilidades hay con esa idea para llevarlo más y más y más y más. Los escritores como Carlos también y como pueden, saben de eso, porque ellos saben, Samuelito también tiene, porque veo que ustedes reconocen una idea y comienzan a promocionar esa idea o a invertir tiempo en esa idea para ver a dónde los lleva. De manera que dejémonos a mí a un lado. Creatividad, el producto de una obsesión. Ya sugerí cómo se convirtió para mí definitivamente en una obsesión y también les voy a mostrar cómo para otros se ha producido, ha relacionado con una obsesión. Puse vida en la palabra creatividad porque es realmente, se convierte en parte de la vida. No solo la obsesión, sino también lo que la creatividad significa. Una definición que encontré, hay muchas definiciones de creatividad y muchas de ellas son puramente subjetivas, pero esta me pareció decente y por eso la puse aquí: la capacidad de crear o de generar nuevas ideas o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que pueden llevar a conclusiones nuevas, resolver problemas y a producir soluciones inesperadas. De manera que hay ciertos aspectos aquí que no solo se asocian con prácticamente cada vida, sino todas las formas de educación, sino que también se relacionan con lo que significa la creatividad, que no es solo asociada al arte. Mi presentación es basada en el arte, pero que está asociada a todas las cosas que se dan en la vida, porque las ideas de los computadores, de todas las innovaciones y la forma de pensar, todos tienen un aspecto de creatividad. En la forma como hablamos es creatividad. En la forma como nos presentamos a otros es creatividad. En la forma como dos personas se conocen y comienzan a entablar una relación con la otra es creatividad, porque está relacionado con no solo de generar ideas, cómo me voy a relacionar con estas personas, sino también, y lo otro es, que es muy debatible, es realmente hay algo que es puramente creativo desde el comienzo y hay muchos que piensan que no, que las ideas y la creación y la creatividad está basada en algo que viene de atrás. Lógicamente, entablamos, aquí entra el concepto, bueno, ¿qué se generó primero, el huevo o la gallina? De manera que esa es una de las cosas que no sabemos, pero en parte podemos darnos cuenta aquí, ¿no? Hace 40,000 años ya comenzó el hombre a pensar en forma creativa. Este es el caso típico de lo que yo decía, el huevo o la gallina. ¿Quién fue el primero que imaginó que podía pintar? Que imaginó cómo podía pintar, que imaginó cómo podía expresar, porque el resultado de este gráfico, que es bellísimo, es alguien tuvo el afán o la necesidad de expresar en alguna forma y así lo hicieron. De manera que este es el inicio realmente de donde comenzó la creatividad, que comenzó la misma historia, cómo aprendieron o quién aprendió el primer lenguaje, quién dijo la primera palabra y quién entendió qué palabra era esa. Y todo eso es parte del proceso creativo.
Luego, bueno, sí, yo voy muy rápido porque voy a la época de los 3000 años, hace 3000 años, en la época de los egipcios, en que la creatividad y el arte se formó y se expresó en forma comunitaria. Y es lo mismo que con el arte precolombino, que un pueblo aprendió a comunicarse en una forma constante, en una forma que todos compartían. Lógicamente, lo que sucedía seguramente, dado que fue en parte relacionado con la cultura, en parte, y supongo que los faraones tuvieron algo que ver con esto, y si algún artista comenzaba a pintar o a representar cosas distintas, seguramente lo mandaban a cortar, a cortar piedra para hacer, buildings o pirámides. De manera que en esta época la individualidad no era importante y seguramente era deprimente en el proceso de la creatividad. Y en esa época, de manera que se comenzó a formar un estilo. Un estilo está definido como un conjunto de rasgos característicos de un artista, una obra, una época o una moda. Puede extenderse a una colectividad y resultar en una manera de proceder habitual. Entonces, esta es otra cosa que evolucionó de un estilo como el de los egipcios, que era un estilo comunitario, a un estilo personal, en que ya se comenzó, y yo diría que eso comenzó prácticamente, especialmente en el Renacimiento, en el arte. Porque incluso los griegos todavía el estilo era comunitario hasta cierto punto, pero los griegos comenzaron, los escritores especialmente, a tener su propio, y los pensadores, a tener su propia forma de pensar, su propia forma de expresarse y su propia forma de comunicarse. De manera que, y el estilo se convierte en una forma personal de comunicarse que se puede aprender. Volvemos a la situación. ¿Hay personas más creativas que otras? Es posible que sí, pero eso también tiene que ver con la educación, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con todo lo que afecta nuestra vida y que ha afectado nuestra vida a través de los años. Un niño, por ejemplo, si comienza desde el comienzo a abrir los ojos y abrir el interés por las cosas. Desgraciadamente, muchas veces nosotros matamos con la educación o con la forma como tratamos a los niños, les cortamos la habilidad de interés y de aprender. El porqué de un niño, si nosotros respondemos en forma seca o en forma que no tiene sentido, o que después de 10 porqués paramos, el niño entonces ya comienza a limitarse y en la forma también de aprender. Y eso lo vemos, y seguramente lo hemos vivido nosotros mismos. Hace 500 años, y por eso muestro una obra que a mí me encanta. Yo tuve la oportunidad de verlo en el Museo del Prado. Es del Bosco, de Bosch. Es un cuadro que se llama The Garden, el Jardín de las Delicias. Seguramente ustedes están familiarizados con eso. Lo que tiene este cuadro es, si lo comparamos con lo que sucedía con los otros artistas en la época del Renacimiento, en los 1500, en los años 1500 aproximadamente, es que
este tipo se aventuró a hacer algo distinto. Esa era la época en que la iglesia, por ejemplo, especialmente la iglesia católica, le mandaba cómo lucían las cosas y cómo se expresaban las cosas, porque tenían control sobre los artistas y control sobre el proceso creativo. Hieronymus Bosch tuvo la capacidad, sí, fue, sí, en parte porque él no trabajaba relacionado con la iglesia, sino que incluso fue un pintor que tuvo éxito, pero la mayoría de los clientes de él eran privados, de manera que tuvo la libertad de hacer sus propias cosas y realmente de buscar su propio estilo, no solo, again, el estilo de la forma como él hizo las gráficas, sino también la forma de expresarse. Y cogió temas como el juicio y este tipo de cosas, y la expresión en forma completamente personal y que seguramente en esa época era completamente inaceptable. Y otra razón por la cual les muestro esta ilustración o esta pintura es porque les voy a mostrar en la forma, un fotógrafo que se basó, se inspiró en eso para expresar sus cosas. Hace 120 años, yo diría que es cuando los pintores realmente, en este caso los impresionistas, dijeron no más hacer arte que trate de mimic, de copiar la realidad, sino que hagamos arte que nosotros podamos expresar en una forma personal. Y el ejemplo que pongo es Cézanne. Cézanne, para mí, Cézanne no era el mejor de los pintores. Y yo creo que él tenía muchas limitaciones para pintar. Otros artistas tenían mucha más habilidad, como Toulouse-Lautrec o otros tenían mucha más habilidad de pintar. Pero lo que Cézanne usó sus limitaciones para crear su propio estilo. Y lo hizo con obsesión. Tanto que ustedes también seguramente están familiarizados con este tipo de pintura. Él creó su propio estilo con brush strokes, con pinceladas fuertes y muy grandes, que también para mí se asocian con la falta de capacidad de él de pintar cosas en detalle, pero dijo, lo voy a convertir en algo que es positivo y voy a crear mi propio estilo en esa forma. Y la obsesión de él, por ejemplo, una de las obsesiones de él fue esta montaña. Tanto que hizo 60 versiones de esta montaña. Eso es lo que ven aquí en la otra figura. Lo que realmente, para darles un ejemplo de lo que llegó a hacer Cézanne, una obra de él, si es que está al mercado, se estima en aproximadamente 300 millones de dólares. Otra obsesión, hace solo 40 años. Esto es Mark Rothko, que era un artista europeo que se estableció en Estados Unidos. Él pasó por distintas épocas también, fue la época de surrealismo también, y hizo pintura surrealista, y terminó en esto, en la pura simplicidad. Y mucha gente va a un museo como el Museo de Arte Moderno o algo así, y ve una de estas obras y sigue derecho porque dice, esto no significa nada para mí. Pero
hizo en su carrera aproximadamente 600 pinturas, y de esas 600 pinturas seguramente 400 fueron de estos bosquejos muy simples. Lo que hacía, él trabajaba en layers, en una capa sobre otra de color, de manera que una obra como esta que vemos a la izquierda, que es tan sencilla, le pudo haber tomado a él una semana para hacer o más, porque él comenzaba con una base y después ponía capas y capas y capas de color, porque para él el color puro no era suficiente para expresar lo que quería expresar. Una de las cosas que decía, o que él dijo, a ver, es que el intento que él era de lograr que la gente, o que la gente que estuviera viendo el cuadro tuviera una relación emocional con el cuadro. Y como les voy a mostrar, impresionante, porque lo he visto en mis cuadros o en mis fotos, es que siendo tan abstractas, las reacciones que yo consigo cuando la gente ve eso son muy emocionales. Eso fue completamente, completamente nuevo para mí, el saber eso y el saber de las reacciones de la gente ante eso. De manera que la gente, la gente tiene capacidad el color tiene emoción, empezando por eso. La forma tiene emoción. La forma, por lo tanto, en que la gente se relaciona con la forma del color, en el color, y luego también cuando un pintor o una persona logra establecer un estilo, el mismo hecho de una persona ir a un museo y reconocer una obra sin tener que leer de quién es, eso forma una conexión y una emoción que es imprescindible. De manera que esto, yo quiero que conozcan a Judy Scott. Judy Scott, yo oí de ella por primera vez por un artículo que salió en el New York Times. Y lo que me impresionó fue cuando supe la historia de Judy Scott. Como pueden ver, Judy Scott ya murió hace unos años, Down syndrome. Nació sorda y no pudieron darse cuenta desde temprano cuál era el problema de ella, porque nadie podía saberlo. Y en esa época, sí. Y por lo tanto, era muda. Tenía, lógicamente, en primer lugar, la limitación mental del ser Down syndrome, y fuera de eso, la limitación de poder expresarse hablando o expresarse por lo que era muda. De manera que ella nació incluso melliza, la melliza era completamente normal, y después de unos años los papás decidieron que no podían hacer nada con ella y la pusieron en una institución. Estuvo 40 años, hasta los 40 años institucionalizada. En ese tiempo tampoco lo entendieron, tampoco, y después de 30 años se comenzaron a darse cuenta cuál era la limitación de ella. De manera que en vez de ayudarle, la castigaban. Una cosa que sucedió, que comenzó a suceder con ella en el sitio, es que las cosas se desaparecían. Y después iban al cuarto de ella y encontraban algunas de las cosas que se habían desaparecido. Entonces la conclusión es una ratera. Y la castigaban y la encerraban.
Afortunadamente, a los 40 años, la hermana, por fin, entendieron lo que estaba pasando con esta muchacha en esta institución y la sacaron de ahí. Y se la llevaron a vivir con la hermana se la llevó a vivir con ella. Encontraron un sitio al frente en San Francisco, en Oakland, que es un sitio de arte que está dirigido por artistas reales y que se ha dedicado a trabajar con personas con limitaciones mentales. A esta muchacha la llevaron allá y ellos tienen artistas de distintas partes o distintas secciones que tienen pintores, tienen escultores, tienen cerámica, tienen otras cosas. Y una de las cosas que hacen también es materiales de hilo, que también para ver si y lo que hacían ellos, hacen ellos y lo hicieron con ella fue pasarla de un sitio a otro para ver si ella podía encontrar algo que podía conectarse con eso. Y de pronto, cuando la llevaron a este sitio donde había madejas de hilo, esta muchacha comenzó a unir esas madejas de hilo, hilos de distintos colores. Y sorpresa, sorpresa, se comenzaron a perder cosas en el sitio. Y lo que pasaba es que ella, por ejemplo, cogía algo que encontraba y lo utilizaba como elemento para envolver las distintas cosas. Y eso fue, como lo ve, por ejemplo, aquí en esa gráfica, una silla. Entonces cogió una silla y la envolvía en hilo. En el otro no sabemos qué hay allí, pero puede ser cualquier cosa. Ahora, de este sitio también comenzaron a perderse cosas. Y, por ejemplo, a las carteras se les perdía a la señora y todas las encontraban, lógicamente, muchas veces ya envueltas. Entonces, lo que tuvieron que hacer es organizar un closet donde ponían todo tipo de cosas para que ella pudiera escoger cosas y envolverlas. De manera que la misma historia con la obsesión. Aquí tienen el ejemplo de algunas de las piezas de ella. Las piezas de ella se convirtieron en piezas de museo. Algunas de esas piezas se venden por aproximadamente $20,000. Entonces, la pregunta es, ¿cómo aprendió ella para hacer esto? Ella no podía venir de la escuela, ella no tenía una educación, ella no tenía el concepto de arte, ella no tenía, y nunca lo tuvo. De manera que hizo estas obras espectaculares que para mí, no solo por una obsesión, pero que esta persona en forma innata tenía una habilidad para identificar el color, identificar formas y convertir esas formas reales en formas abstractas. El abstraccionismo es una de las dos cosas que se asocian con inteligencia alta. Pero esta muchacha lo hizo en forma espectacular. De manera que es una de las cosas, podemos decir que sí es un estilo, y ella creó un estilo. ¿Hasta qué punto hay creatividad asociada con la definición de creatividad que vimos al comienzo? No sabemos. Porque es la misma historia. La creatividad de ella se venía de alguna influencia anterior, no, porque ella no tenía ninguna influencia. Y les voy a mostrar otra de estas casos más cerca a mi casa, pero por ahora, okay. Aquí voy a poner el punto que sugerí: inspiración, estímulo que anima la
labor creadora en el arte o la ciencia. Acción y efecto de inspirar o inspirarse. Entonces es la misma historia. No sabemos de dónde viene la inspiración. Puede venir de cualquier cosa, puede venir de una palabra, puede venir de una frase, puede venir de un libro, puede venir pero la forma como reacciona nuestro cerebro y la forma como podemos nosotros añadir una obra o algo así a una inspiración es lo que hace algo muy especial. Lógicamente, no sabemos cómo encontró la inspiración y de dónde encontró la inspiración. Seguramente la encontró en el sitio donde ella fue a encontrarse, porque para ella ese sitio era completamente distinto al ambiente que ella vivió por 40 años. Y eso seguramente seguramente afectó lo que era su inspiración. Se me está acabando el tiempo. Tranquilo. Sí, ok. quieras. Volviendo al Bosco. Estos son detalles del cuadro que vimos anteriormente. Lo que me pareció interesante y relacionado con la inspiración es un fotógrafo que tomó el cuadro. El nombre es Tim Walker. Es un fotógrafo inglés y trató de representar en fotografía las distintas imágenes del Bosch en forma real. Aquí vemos esto. Otros, de manera que construyó su propio mundo. No podemos decir que lo copió, sino que se inspiró en eso para proyectar su propio estilo y su propia imagen. Quiero que conozcan a Sandra. Es mi hija. También es Down syndrome. Un par de, aquí tiene la foto de ella precisamente haciendo uno de los cuadros que les voy a mostrar. Yo la tengo precisamente en esta época del pandemia. Ya se ha dedicado a hacer dibujos. El dibujo con la niña es un dibujo mucho más elemental, como ven. El dibujo de la izquierda es un dibujo mucho más abstracto. Y aquí les voy a mostrar el tipo de cosas que ha hecho en los últimos 2 meses. Que ella puede coger algo que es solamente color y forma y convertirlo en una forma muy personal. Ella tiene un sentido de color que es increíble. Y no sé si ella se puede inspirar o basada en cosas que me han visto, pero lo que ella hace es totalmente distinto a lo que yo hago. Ok. Mi trabajo, lo que dicen otros, esto no lo va a llevar, pero una de las cosas para mí que han sido muy importantes, y si ustedes vieron el website o el sitio que les recomendé que visitaran, donde tengo la mayoría de mis obras de fotografía, es los comentarios de la gente son increíbles. Y los comentarios de esta gente, la mayoría son fotógrafos o fotógrafos aficionados, pero lo que me impresionó más es que los comentarios son increíblemente emocionales y unos comentarios espectaculares. Ok, mis lápices. La primera obsesión mía, como les digo, que vino a través de los años, yo comencé haciendo bocetos como este, sketches, de distintas formas de representación del lápiz y cómo el lápiz representa al artista o la persona que tiene el lápiz en sus manos. Aquí tiene el ejemplo de cómo convertí o cómo yo brinqué desde el boceto a la fotografía. La fotografía para mí lo que representó es no solo algo que yo venía usando por muchos años, sino que también me da la habilidad de trabajar mucho más rápido y de crear un estilo también. Un fotógrafo comentaba que
en fotografía es imposible crear un estilo. Y no es verdad, porque un estilo se puede crear con el tema, con el uso de la luz, con el uso y con el uso del color. Y eso es lo que yo he hecho. Por ejemplo, en este caso, aquí tienen otras representaciones de eso, que el lápiz viene a ser parte de la obra y viene a ser una continuación de las líneas. Aquí tienen otro en que los lápices se convierten en un bosque. Aquí juego más con la línea y la perspectiva que llamo false perspective, la perspectiva falsa, que realmente eso es un objeto simple, flat, two-dimensional, doble dimensional, y que se convierte en tridimensional. La misma historia, que el lápiz es parte de la ilustración o parte del dibujo. Aquí hace se convierte en un tren saliendo de un túnel. Aquí la misma, jugando con la perspectiva, que es un objeto completamente plano y que se convierte en un objeto tridimensional. Aquí las sombras, que también juego con las sombras, es que se convierte en parte también del objeto. Como sabemos, las sombras, incluso las sombras nuestras, son parte de nosotros mismos. Y yo dije, ¿por qué no hacer que ellos se conviertan en eso? La misma historia aquí. Aquí incluí el papel y es el papel, como les digo, también representó parte del trabajo y aquí estamos en el papel. Para mí lo que ha sido interesante es, yo comencé con una forma muy simple de representar el papel, pero me di cuenta de que el papel no solo tiene la habilidad de transformarse en distintas formas, sino de recibir la luz y el color en distintas formas. Y estos son ejemplos de eso. Son formas completamente abstractas y, como les digo, la gente reacciona en forma muy emocional y comienza a ver cosas. Yo comencé casi sin poner detalle o mis propios pensamientos, pero después comencé a escribir mis propios pensamientos sobre ello y lo que se convirtió fue en un diálogo con la gente que ve las obras y ellos ven sus propias imágenes en estas cosas. Si yo veo una mujer en la que está a mano izquierda, otras personas pueden ver una cerámica. Aquí hay otras. El de la derecha es un poco más, es representando unas máscaras. Los otros, el de la izquierda es representante de fuego, de llamas. Esto es completamente abstracto. Aquí tienen otras formas. Este, por ejemplo, es casi sensual y distintas personas, lógicamente, reaccionan en distintas formas a este tipo de gráfica, pero en forma muy positiva. No lo ven como una cosa que es, sexual, pero más bien sensual. Aquí van otras. Esta es la forma como yo lo hago. Muchas veces la gente piensa que yo trabajo en formas grandísimas y la gente me pregunta qué hago con las esculturas que fotografío. Y les digo, no, las esculturas se convierten en papel plano en la forma como comenzaron. Lo que yo hago es intercalar papel y después lanzar color
al papel para crear estos detalles y estos detalles de color. ¿Qué está en el futuro? Estoy y ya casi, o ya lo tengo listo, a la publicación de un libro que tiene de lápices y de papel y se llama Papel y Lápiz, lógicamente. También estoy viendo la posibilidad de usar las fotografías en vestidos, en ropa. La gente me dice que por qué voy que es como volver mi arte demasiado popular, y yo les digo que para mí tiene tanta satisfacción ver mi arte en una pared como lo es verlo en la figura de una mujer. De manera que ese es otro, esto que están viendo incluso ya tengo prototipos de algunas de esas cosas. Y esto así culminó. Mil gracias. Esto es solo para que lo vean. Again, esos son dos de los cuadros en la época en que me dediqué a hacer pinturas de cuadros. Carlos Alberto, muchísimas gracias. Voy a tratar de pasar ahora el video por última vez, y si no, después se lo mandamos a todo el mundo, pero voy a terminar de tu participación en la pantalla Perfecto. y voy a pasar el video. Vamos a ver si lo podemos ver. Me dicen si encuentran algo. ¿Ven alguna cosa? Sí. Hasta, por cierto, mi esposa murió hace 2 años y medio y esto lo dedicamos a ella. ¿Se ve algo? Se corrió. Corrió esta pantalla. Bueno, no quiero quitar más el tiempo. Vamos a volver y les vamos a mandar el video a todo el mundo para que lo puedan ver cada uno. Permítanme un segundo. Darío, dale ahí y funciona. Dale arrancar, comenzar. Sí, pero el tema es que no comparte bien la pantalla. Sí, ya está compartiendo bien, pero dale iniciar. Un segundito. Este video ganó muchos premios. ¿Se ve? Sí, perfecto. Ahí está bien.
Bueno, un aplauso generalizado a Carlos Alberto. Estamos absolutamente fascinados con este trabajo. Les quiero pedir a todos mis compañeros que se unan a este aplauso. Y hay una serie de preguntas que les he pedido que las coloquen en el chat para poder darte tiempo para responder. Y voy a seguir. La primera pregunta viene de Jorge Luis Puerta.